Saludos, muy bienvenidos a un año de gobierno. Cospedal responde. Se cumplen los primeros 12 meses desde que María Dolores Cospedal tomara posesión de su cargo como presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Fue un 22 de junio del año 2011 en el claustro del convento de San Pedro Mártir en Toledo, en la capital regional. Y un año después, presidenta, queremos agradecerle que haya abierto las puertas de este Palacio de Fuensalida a todos los castellano-manchegos y que en los próximos minutos vaya a responder a todas esas cuestiones que más interesan, que más preocupan a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Va a ser además una entrevista totalmente innovadora. Los encargados de hacer todas esas preguntas van a ser los representantes de todos los medios de comunicación regionales que tiene nuestra comunidad autónoma. Periodistas, 16 periodistas en total, que pasamos a presentar ya mismo. Tenemos a este lado a José María Villanueva de Europa Press. Muchas gracias. A Ismael Barrios, Radio Nacional de España. Hola, muchas gracias. Carmen Sánchez Jara, de La Tribuna. ¿Qué tal? Y a César García, del Digital de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? Encantado. Tengo también a este lado a Raúl Bellerín, de la agencia EFE, a Guillermo Vila, Radio Castilla-La Mancha, Carlos de la Morena, Televisión Española, y Óscar García Prieto, de Cadenas. Hola, ¿qué tal? 4 invitados más a esta importante cita: José María Marín, de la Televisión Regional. Hola. Aureliano Bermúdez, Onda Cero, José Barón, Cadena COPE, y José Eduardo Medina, de Castilla-La Mancha Televisión. Muchas gracias. Y por último, nuestros 4 invitados más: Javier Moreno, de Televisión TCM. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Javier Semprún, del Día de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? Gracias. Mari Jan, de encastillalamancha.es. Y también Antonio González, de ABC Castilla-La Mancha. Hola. Muchas gracias a todos. Y si le parece, presidenta, vamos a comenzar ya con ese turno de preguntas. Muy bien. Turno de preguntas que abre José Eduardo Medina. Presidenta, 2 preguntas en una. La primera, por centrar el tema. Ayer hizo un amplio balance de este año al frente del Gobierno regional. Me gustaría que resumiera en un par de ideas, las 2 o 3 más importantes, las ideas sobre las que ha girado su acción de Gobierno. La segunda, desde un punto de vista más personal, ¿qué sensaciones tiene después de este año que no ha estado exento de complicaciones? ¿Está satisfecha con la labor realizada? Bueno, la primera pregunta, 2 frases o 2 ideas para resumir el balance, podría ser pues que ha sido un año de un fuerte compromiso con lo que teníamos que hacer, un año en el que hemos empezado a cambiar el rumbo y un año en el que, al menos desde mi punto de vista, hemos puesto las bases para la recuperación de Castilla-La Mancha, para la recuperación económica y para la recuperación del crecimiento y de la posibilidad de creación de empleo en Castilla-La Mancha. Sentar las bases para lo que tenemos que seguir haciendo en el futuro. Y desde el punto de vista personal, bueno, ha sido un año muy intenso, de muchísimas experiencias vitales, tanto profesionales como personales. Tengo la fortuna de vivir en una de las ciudades más bellas del mundo, que es la capital de Castilla-La Mancha, Toledo, de ser vecina de Toledo, de estar, además de vecina de Toledo, como presidenta de mi región aquí. He visto y he compartido muchas cosas con muchas personas. Hay mucha gente que me da aliento todos los días. Hay también mucha gente, o hay gente que protesta porque no le parece bien las medidas que estamos adoptando. Pero en conclusión, yo diría que el saldo es positivo. Hay más personas que menos que creen que es necesario cambiar la situación, que es necesario que tengamos que hacer un esfuerzo importante y que con un esfuerzo importante, con trabajo y con ilusión y con dedicación, podemos salir hacia adelante. Para mí el balance es muy positivo, también muy ilusionante, y si me permite que le resuma, para mí es un orgullo ser presidenta de Castilla-La Mancha y también una enorme responsabilidad. Estas son las 2 palabras que yo destacaría más en cuanto a mis sensaciones personales. Continúa en el turno de preguntas Raúl Bellerín. Hola, presidenta. Usted ha agradecido el esfuerzo que están haciendo los castellano-manchegos y ha reconocido que les está pidiendo sacrificios. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto las medidas que ha adoptado el Gobierno para sanear las cuentas públicas son reversibles? ¿Hasta qué punto se puede volver a la situación anterior en cuanto a la prestación de servicios públicos o en cuanto a las condiciones salariales, por ejemplo, de los empleados públicos? ¿Y en qué plazo temporal cree usted que podría, a lo mejor, darse la vuelta a esa situación? Pues mire, yo creo que hay cuestiones a las que se les pueden dar la vuelta antes de que termine la legislatura, obviamente. Espero que el año que viene podamos estar hablando de un mínimo crecimiento, pero también la economía de Castilla-La Mancha funciona dentro del marco
de la economía nacional. En cualquier caso, me dice usted medidas que sean reversibles. Pues, por ejemplo, es verdad que hemos tenido que pedir un sacrificio muy importante a los empleados públicos con una rebaja del salario del 3% y con también una pérdida cuantitativa en sus condiciones salariales. Quizá esta sería la medida donde yo le puedo decir más fácilmente que yo pretendo que sea reversible y que puedan volver a recuperar sus condiciones salariales. Hay otro tipo de cuestiones que hemos dejado aparcadas provisionalmente, que no tienen que ver tanto con los servicios públicos o con los servicios sociales, sino, por ejemplo, en materia de infraestructuras y de inversiones, que yo espero que podamos empezar a hacer cuando tengamos un equilibrio presupuestario. Pero quizá la más sencilla de contestar esa pregunta, me dice, cuestiones que puedan ser reversibles, pues muchos sacrificios que les hemos pedido a los empleados públicos. Muchas gracias. José Barón, cuando quiera. Hola, presidenta. ¿Qué tal? Ya hemos visto hasta dónde se están tomando las medidas por la situación económica que estamos sufriendo. Pero si la situación económica se revierte, ¿cuáles van a ser, siguiendo la pregunta de mi compañero, cuáles van a ser las primeras actuaciones de su gobierno? ¿Hacia dónde van a ir encaminadas? Pues mire, hacia una situación que es la que yo he defendido desde que soy presidenta de Castilla-La Mancha y también antes, y es que todo aquel dinero del que pueda disponer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a excepción hecha del tema al que me acabo de referir, tenemos que dedicarlo a aquellos que crean empleo. Y tenemos que ayudar a nuestros autónomos y a las pequeñas empresas de Castilla-La Mancha y a las empresas de Castilla-La Mancha a que puedan subsistir, a que se puedan crear todavía más empresas en Castilla-La Mancha y atraer la inversión, y a que de esta manera podamos crear empleo, que es el objetivo fundamental que tiene este Gobierno. Eso es lo que yo quiero hacer y creo que vamos a ser capaces de hacerlo. Fundamentalmente, ese es el objetivo, la creación de empleo, y a eso vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos. No solo los esfuerzos a la hora de trabajo y el tipo de medidas que estemos tomando, sino también los esfuerzos económicos. Continúa Guillermo Vila. Sí, yo quería preguntarle por dos asuntos, dos infraestructuras que han sido motivo de polémica en esta región en las últimas legislaturas, son el Hospital de Toledo y el aeropuerto de Ciudad Real. ¿Cuál es la situación actual de estas infraestructuras y qué posible solución pueden tener en el futuro? Pues mire, hay que diferenciar. El aeropuerto de Ciudad Real es una infraestructura privada y el Hospital de Toledo es una infraestructura pública. Ya ahí se marca una diferencia. Hoy saben los ciudadanos, particularmente los ciudadanos de Ciudad Real, que el aeropuerto de Ciudad Real está en una situación de concurso de acreedores y, por lo tanto, tiene que ser el juez que lleva el asunto quien decida sobre su futuro. Desde luego, cualquier posibilidad que sea darle una salida o una posibilidad de continuidad a un aeropuerto privado como es el aeropuerto de Ciudad Real va a contar con la colaboración de la Junta. No puede contar en estos momentos con la aportación económica porque directamente la Junta de Comunidades no tiene dinero para invertir en el aeropuerto de Ciudad Real y hacer que se mantenga. Pero sí ayudaríamos a cualquier posibilidad que le dé una salida a esa infraestructura que yo creo que es una pena que haya tenido que cerrar y que se encuentre hoy en concurso de acreedores. Esto con relación al aeropuerto de Ciudad Real. Con relación al Hospital de Toledo. El Hospital de Toledo es una infraestructura pública que cuando llegó el nuevo Gobierno nos encontramos que apenas estaba hecho un 30% del volumen total del Hospital de Toledo. Los toledanos, sobre todo, sabemos muy bien que del Hospital de Toledo se lleva hablando desde hace casi 10 años. Bien, pues cuando llegó el nuevo Gobierno apenas había un 30% hecho del hospital. Se había incrementado el presupuesto en 60 millones de euros más, que es muchísimo dinero, y además se habían hecho hasta 5 modificados del presupuesto inicial. Estaba proyectado hacer en Toledo pues el mayor hospital de Europa. Y bueno, los que vivimos en Toledo, pero también el resto de los ciudadanos de Castilla-La Mancha saben las necesidades que tenemos y el número de habitantes que somos, no solo en Toledo, sino también en toda la provincia. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se está redimensionando lo que tiene que ser un buen hospital y un gran hospital para Toledo, dentro de las necesidades que tiene Toledo y su provincia y que pueda tener en el futuro también. Y estamos yendo a un modelo de colaboración público-privada, porque la Junta, después del dinero que se ha invertido en el hospital y que, como le digo, está al 30%, no puede seguir con el contrato que había hasta ahora, que era absolutamente incumplible. Esto no lo digo yo, lo decían incluso los adjudicatarios del contrato, las empresas. Se resolvió el contrato
y ahora se está elaborando unos nuevos pliegos para la adjudicación del contrato y de luego la prestación de servicios del Hospital de Toledo. Que tengo que decir, porque se oyen muchas cosas por ahí, que el ciudadano de Toledo que vaya al hospital o de cualquier sitio de Castilla-La Mancha o el que pueda venir desde fuera, pues notará que tendrá un gran servicio sanitario y una prestación de servicio sanitario de primera división y que, por supuesto, la tendrá gratuitamente y será de carácter universal. Respondida esa pregunta, sigue Aureliana Bermúdez. Presidenta, en pocos días la Junta va a pagar 3.000 millones sí, de euros, casi 3.000, efectivamente. Efectivamente, que saltarán parte de la gran deuda que tenía la Junta con sus proveedores. ¿Considera que este va a ser el punto de inflexión para que se reactive la economía y por lo tanto se cree empleo? Bueno, yo creo que va a ser un punto de inflexión muy importante y es un momento muy importante. Nos habían hablado desde el Gobierno del 30 de junio, pero hoy yo puedo adelantar que la semana que viene, a partir del 27-28 de junio, ya se estará pagando a los proveedores. Es decir, la semana que viene ya tendremos buenas noticias. 2.918 millones de euros inyectados en la economía de Castilla-La Mancha es mucho dinero. Es mucho dinero y yo creo que va a ser un punto de inflexión muy importante para muchos autónomos, para muchas empresas pequeñas, medianas y grandes que trabajan en Castilla-La Mancha, que van a poder mantener su actividad, que no van a tener que acudir a tener que cerrar la empresa y por lo tanto que se pierdan puestos de trabajo y que a su vez van a poder contratar más cosas, encargar más servicios y por lo tanto este dinero va a tener un efecto multiplicador y creo que esto es muy importante en nuestra economía. Yo creo que ha sido un acierto por parte del Gobierno de España poner en marcha este mecanismo. Tengo que recordar que aunque ahora se vayan a pagar los 2.918 millones, esto es algo que no nos regalan a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nos hemos comprometido a que si el Estado, el Gobierno, el Instituto de Crédito Oficial, por decirlo de manera muy clara, le paga a nuestros proveedores, a nuestros acreedores, nosotros empezaremos a pagar ese dinero, porque claro, todo hay que pagarlo al final. Empezaremos a pagarlo de acuerdo con las condiciones que se han puesto a nivel general y es un pago a 10 años con 2 años de carencia, es decir, estaremos 2 años sin pagar intereses, pero luego empezaremos a devolver ese dinero, claro. Pero yo creo que es muy importante que nuestros proveedores cobren, que supone una inyección muy importante en la economía de Castilla-La Mancha, igual que en el resto de la economía de España. Y somos la segunda comunidad autónoma que ha presentado más facturas y por mayor valor para el cobro en este mecanismo, 2.918 millones de euros, junto con Valencia, Cataluña y Andalucía somos la comunidad autónoma que más ha presentado para que se cobre, a pesar de que no seamos la segunda comunidad autónoma en términos económicos de la nación. Por lo tanto, ahí también se puede ver la disparidad entre lo que es nuestra riqueza, la riqueza de la región, el Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha y la enorme deuda que arrastramos, pero que vamos a pagar. Continúa Carlos de la Morena. Presidenta, su Gobierno se ha visto obligado a tomar importantes medidas en poco tiempo, medidas de gran calado social con una fuerte repercusión. Desde el tejido social, sindicatos básicamente, se lamenta que más allá de estas medidas no se haya dialogado con ellos. El otro día incluso las organizaciones agrarias también lamentaban que no se hubiera consensuado la política de Castilla-La Mancha en torno a la PAC. ¿Asume esta queja, asume este lamento o sencillamente no había opción de tomar decisiones trascendentes si era necesario consensuarlas? Pues mire, yo le tengo que decir que nosotros sí nos hemos sentado con las organizaciones sindicales, nos hemos sentado con el consejero, se han sentado con el consejero de Presidencia, se han sentado con la consejera de Economía y Empleo. Bueno, le han dado plantón alguna vez a la consejera de Economía y Empleo, pero se han sentado también con ella y, lógicamente, hay medidas que no les han gustado a las organizaciones sindicales y todas las medidas no se pueden consensuar y hay veces que el Gobierno, aunque no les gusten a las organizaciones sindicales las medidas que tenemos que tomar, las tenemos que tomar. Obviamente hay muchas medidas que no son consensuadas. En eso, la verdad, llevan razón.
Pero también le tengo que decir que si tuviéramos que haber consensuado todas las medidas, seguramente no habríamos podido poner en marcha pues muchas de ellas y seguiríamos en una situación de al borde del precipicio financiero que es en la que nos encontramos. Y con relación a las organizaciones agrarias, déjeme que le diga que la mayoría de las organizaciones agrarias, y en cualquier caso las más representativas de los agricultores de Castilla-La Mancha, con mucha diferencia sobre las demás, nos hemos sentado con ellos, hemos consensuado la política y nuestra propuesta para la defensa de la PAC en Europa, y nuestra propuesta la hemos presentado también al Ministerio de Agricultura de España, que tenemos esta vez sí una postura común del Reino de España para defender en Bruselas con relación a la reforma de la PAC, una postura que es importante en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, y sí la hemos hablado con las organizaciones mayoritarias representativas de los agricultores. Quizá hay algunas minoritarias que no están de acuerdo, pero con las mayoritarias sí. Gracias. Continúa con el turno de preguntas José María Marín. Hola, presidenta. ¿Qué tal? Yo quería hablarle sobre educación y sobre dos temas que ahora mismo están muy latentes. Uno es la ley del profesorado y otro las escuelas rurales o escuelas únicas. Son temas que están generando cierta polémica y usted siempre argumenta que hay que cambiar el modelo educativo. A mí me gustaría saber cómo va a tratar estos asuntos, ese nuevo modelo educativo y, en definitiva, lo que yo creo que preocupa a los ciudadanos, ¿cómo van a estudiar nuestros jóvenes a partir de ahora en Castilla-La Mancha? Bueno, pues van a estudiar, van a seguir estudiando, obviamente, y van a estudiar todos. Y de lo que se trata es que ese estudio que tienen que realizar les sea lo más fructífero posible y les garantice igualdad de oportunidades, sea donde viven y sea donde sea a la hora de compararse con los niños que estudian o los jóvenes que estudian en otras comunidades autónomas. Y me explico. Hay algunas personas que consideran que, como hemos tenido que hacer ciertas modificaciones en la gestión de educación, va a bajar la calidad de nuestro modelo educativo. Hay algunas personas que yo sé que están diciendo eso. Y yo tengo que recordar, porque este es un tema extraordinariamente importante para el futuro de nuestra región, que en Castilla-La Mancha tenemos un 33% de fracaso escolar. Es decir, estamos por encima de la media nacional de fracaso escolar, que, para que nos entienda todo el mundo, significa que de cada 100 chicos y chicas que estudian la educación secundaria obligatoria, 33 no la terminan. Es decir, tenemos una tasa de fracaso altísimo. Yo considero que altísima, y considero que eso es muy malo para una región que quiere ser una región avanzada. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el modelo, se gastara el dinero que se gastara en el modelo, no estaba funcionando. Si estuviera funcionando, no tendríamos una tasa del 33% de fracaso escolar, porque es que esta tasa de fracaso escolar triplica la media europea. Y, desde luego, es más alta incluso que la media nacional. Eso es lo primero que yo quiero dejar bien claro, que a veces más dinero no significa mejor calidad. Y, desde luego, en la muestra la tenemos en lo que hemos tenido en nuestra región. Por lo tanto, nuestros chicos van a tener la educación que tienen que tener, de la educación obligatoria y luego la que no es obligatoria, y la van a tener como la vienen teniendo hasta ahora. Esto es lo primero que quiero decir. ¿Qué queremos? Eso sí lo queremos. Queremos que dentro de las asignaturas que tienen que estudiar, que tengan conocimientos importantes y que no seamos de las comunidades autónomas donde siempre se nos sanciona porque los conocimientos de matemáticas o de comprensión oral o de lengua de nuestros chicos son peores que en otros sitios. Yo quiero que nuestros estudiantes tengan el mejor currículum, quiero que lo tengan, y quiero que tengan los mejores conocimientos en las materias que tienen que estudiar, y al mismo tiempo queremos disminuir la tasa de fracaso escolar. Y con esto me voy a las aulas unitarias, a las que usted se refería. También estos días están diciendo que se acaba la escuela rural. No es verdad. ¿Cómo se va a acabar la escuela rural si en Castilla-La Mancha somos la región donde tenemos más medio rural? La escuela rural no se termina. Lo que sí pretendemos es acabar con un modelo que es el de las aulas unitarias, que significa que reciben clase a la misma hora, con el mismo horario y con el mismo profesor, chicos que tienen distintas edades y chicas que tienen distintas edades, y que por lo tanto están en distintos cursos. Y por lo tanto la atención que puede prestar, como se hacía antiguamente,
antiguamente. Esto lo habrán conocido algunos de nuestros padres y nuestros abuelos. Es decir, que estaba el de 7, con el de 12, con el de 6, con el de... Bien, y cada uno tiene un curso distinto y cada uno tiene que estudiar cosas distintas y tienen un profesor o dos profesores dedicados a ellos. Lógicamente, la atención que se puede prestar a ese alumno no es la misma que si los chicos de 6, los de 7, los de 8, los de 9, los de 10 están todos en aulas con chicos y chicas de su edad. ¿Qué pasa? Y esto ya lo tenemos contrastado. Lo tiene contrastado este gobierno, pero también ya lo sabía el anterior, porque ya ha pasado tiempo suficiente como para saberlo, que con carácter general, hay excepciones como todo en la vida, el índice de fracaso escolar de los chicos que estudian y que tienen un periodo de formación en las aulas unitarias es el doble del resto de nuestros jóvenes, el doble. Y me parece, francamente, que a pesar de que para algunos sea mucho más cómodo estas aulas unitarias, yo creo que por lo que tenemos que velar es por la calidad de la educación y sobre todo cuando estamos hablando de la educación pública. Y tengo que decir que los niños que vayan a dejar de asistir a clase en las aulas unitarias se van a desplazar al municipio más próximo, porque también se ha hecho el estudio para que el desplazamiento no suponga más de un periodo de tiempo, que es un tiempo bastante sensato, en cualquier caso suponga más de media hora, en ningún caso, el coste de ese transporte lo tienen pagado esos chicos y también la beca de comedor cuando se trata de jornada partida. Por lo tanto, esos chicos van a recibir, por supuesto, educación, la misma educación, pero la van a recibir con mayor calidad y la van a recibir integrados y estudiando con chicos y con chicas de su misma edad. Esto es lo que quiero dejar medianamente claro, porque hay algunos que están tratando de cambiar lo que es la realidad y esta es la auténtica realidad. Y lo que queremos es que estos niños tengan igualdad de oportunidades con el resto, porque que tengamos el doble de fracaso escolar, pues yo creo que no es de recibo y ningún padre lo quiere. Ningún padre lo quiere. Y también, déjeme decirle otra cosa, hay padres que viven en zonas urbanas de nuestra región que también tienen que desplazar a sus niños para ir al colegio y no lo tienen exactamente al lado de casa y a lo mejor tardan 15, 20, 30 minutos en llevar al niño al colegio. Esto no les pasa solo a los que viven en las zonas rurales. Bueno, pues yo creo que un ejercicio y un esfuerzo importante para que nuestros chicos tengan todos, con independencia de donde vivan, igualdad de oportunidades, merece la pena. Hay algunos que quieren hacer demagogia con ese tema, pero yo creo que es nuestra obligación, si estamos hablando de cambiar el modelo educativo y de darle una mayor calidad, de dar también una solución a este tema. Gracias. Continúa Óscar García Prieto. Muchas gracias, Lorena. Presidenta, gracias. Gracias. El paro. El paro es el principal problema de Castilla-La Mancha. Sin duda. Del país en general. Y a mí me gustaría saber, lo he dicho antes, que su principal objetivo es la creación de empleo. Sí. Me gustaría saber con qué previsiones trabaja el Gobierno. Llegaremos a los 300.000 desempleados en Castilla-La Mancha. ¿Qué sector es el que va a crear empleo dentro de esas previsiones? ¿Cuándo se va a producir ese punto de inflexión? Y también me gustaría saber qué planes tiene usted para aquellas personas que son parados de larga duración, que han dejado de cobrar el subsidio por desempleo, las ayudas en definitiva. Bien. Bueno, de esas personas tenemos muchas en nuestra región y de hecho ya había muchas cuando yo llegué al Gobierno de Castilla-La Mancha, que ya no tenían ningún tipo de prestación. Yo le tengo que decir que soy una convencida de que si seguimos adelante en las reformas que se están realizando y no solo con este tipo de reformas, sino también en la reestructuración que está haciendo las políticas del Gobierno, por ejemplo, con el tema que hablábamos antes del pago a proveedores, que va a permitir que se mantengan algunas empresas y que algunas empresas puedan contratar más. También creo que la reforma laboral en este sentido va a ayudar. Yo creo que nosotros podemos estar hablando de un repunte en la creación de empleo a finales de año. Desde luego va a ser lento, mucho más lento de lo que nos gustaría. Eso ya lo tengo que decir. Es verdad que en este último mes de mayo se ha creado empleo, se ha creado menos del que nos gustaría, pero tímidamente se empieza a crear empleo, porque nosotros vivimos en un país, el nuestro, España,
que cuando hay recesión no se crea empleo y, sin embargo, a pesar de vivir una recesión muy fuerte, estamos empezando a crear tímidamente empleo. Esto es muy importante. Yo sé que no satisface a nadie y, desde luego, a mí no me satisface, también se lo tengo que decir, pero creo que tímidamente vamos a empezar a crear empleo y se va a producir un frenazo en lo que es la destrucción de empleo. Me pregunta usted, ¿cree que vamos a llegar a los 300.000? Yo creo que no, francamente. Y creo que antes vamos a empezar a remontar porque el freno se ha puesto ya. Y creo que también esto es muy importante, poner el freno y que no siga subiendo. Y para eso estamos trabajando. Me pregunta usted también por aquellos que han terminado de percibir la prestación por desempleo que paga el Estado. Ahí el Gobierno de España tiene que tomar unas decisiones y las decisiones serán las que podamos tomar entre todos en cuanto a lo que podamos sufragar entre todos, porque aquí con lo que pagamos entre todos es con los impuestos de los ciudadanos. Esto también hay que decirlo. En cualquier caso, nosotros, desde el punto de vista de la política social, vamos a intentar que todas aquellas personas que se encuentran en esta situación pues puedan atravesar el bache y tenemos que trabajar para que lo más rápidamente posible encuentren un puesto de trabajo. Respondidas esas cuestiones, seguimos con César García. Gracias. Presidenta, yo en primer lugar quería felicitarla por haber aguantado en tan buena forma este primer año y aguantar también a los castellano-manchegos por aguantarla a usted, lo digo en el buen sentido de la palabra, de aguantar este chorreo de medidas durísimas que se están imponiendo y que están obligados ustedes a imponer debido a la situación en que se han encontrado, ¿no? Y ya paso a la pregunta. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado esta semana que se van a dar más servicios a las diputaciones. Es decir, que frente a lo que viene pidiendo el Partido Socialista y Rubalcaba de erradicar, de quitar las diputaciones, ustedes parece ser que les van a dar más protagonismo todavía. En este protagonismo entraría también la asunción por parte de las diputaciones del servicio de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, que en Castilla-La Mancha prácticamente son todos, ¿no? Esto quiere decir que va a haber todavía menos empleados en los ayuntamientos. ¿Quiere decir que va a haber más empleados en las diputaciones que ya están sobredimensionadas o este tipo de servicio se va a privatizar en definitiva? Gracias. Me pregunta usted muchas cosas en una pregunta. Vamos a ver. Hoy el Gobierno está estudiando la posibilidad y la realidad a la que quiere llegar, que es evitar la duplicidad entre administraciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues evitar que estemos trabajando el Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento sobre lo mismo y estemos gastando dinero actuando sobre lo mismo, por ejemplo, en política de vivienda o, por ejemplo, en otra política. Yo, perdón por citarme a mí misma, pero suelo poner un ejemplo que siempre es muy gráfico, el de el árbol que puede tener uno en el patio de su casa o a lo mejor en la acera de su casa. Bueno, pues sobre ese árbol tiene competencia el Ayuntamiento en parques y jardines, la Comunidad Autónoma en si se puede plantar o no se puede plantar el árbol. A veces la Diputación Provincial, la Comunidad Europea en cuanto a la insecticida que puedes poner o que no puedes poner, y el Estado a veces también tiene competencia de medio ambiente sobre no sé qué. Aquí, y para todo eso, hay personas que están trabajando, hay papeleo que se está moviendo y hay dinero que se está gastando, claro. Yo sé que este es un ejemplo muy grosero y muy burdo, pero es una realidad. ¿De qué se trata? Hoy hay un problema muy grave de la financiación de los ayuntamientos, no solo del Estado y de las comunidades autónomas, también de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen un problema de déficit muy importante, también han acudido al mecanismo de pago a proveedores y tienen un problema de financiación muy importante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, como no tenían un sistema de financiación adecuado, muchos acudieron para financiarse a la construcción. Desde el momento en que la construcción se ha caído, los ayuntamientos no han tenido ingresos y se han caído los ingresos de los ayuntamientos. ¿Por qué ha pasado también esto? Porque además de no tener ingresos los ayuntamientos, muchos ayuntamientos han yo creo que lo han hecho de buena fe, porque han querido prestar el mejor servicio a sus ciudadanos, pero han estado ejerciendo competencias y han estado haciendo cosas que no son obligadas para los ayuntamientos ni son propias de los ayuntamientos. Por ejemplo, en materia de servicios sociales, por ejemplo, en materia de educación, por ejemplo, en materia, de integración de los inmigrantes, por ejemplo, en materia de mayores. Han estado haciendo muchas cosas que no son responsabilidad de un ayuntamiento. Y como no son competencia de los ayuntamientos, pues no recibían dinero para ello, porque no estaba previsto en su financiación. Claro, hemos tenido un modelo donde ha habido mucha gente haciendo cosas
que cuando las cosas iban bien, pues se podía gastar y había dinero para sostenerlo, pero cuando han empezado a ir mal, como no se recibían ingresos para mantener y para realizar esas actividades, pues han empezado a ir peor. ¿De qué se trata? De que los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos pequeños, que no tienen financiación para el ejercicio de determinadas competencias, sobre todo las que tienen que ver con el área social, también en el ámbito de las infraestructuras en muchos casos, puesto que tenemos unos organismos pluriprovinciales que tienen una finalidad hoy en día, fundamentalmente, esto lo sabemos muy bien en Castilla-La Mancha, sobre todo en dos provincias, en Cuenca y en Guadalajara, que tienen muchos municipios y muchos municipios pequeños que no pueden por sí mismos prestar los servicios y para eso los prestan las diputaciones. Como hay muchos ayuntamientos que por sí solos no son capaces de prestar servicios, pues que las diputaciones provinciales, que es la unión de todos los ayuntamientos, presten esos servicios. ¿Eso requiere más personal en las diputaciones? Le digo, no, no lo requiere. No lo requiere. ¿Eso supone que los ayuntamientos a lo mejor haya menos empleados públicos? Pues a lo mejor sí, porque también hay ayuntamientos, no solo en Castilla-La Mancha, le tengo que decir, en toda España, que tienen una cantidad de empleados públicos que a veces representa hasta un 20 y un 30% de la población de la población activa del municipio, y es una barbaridad, porque claro, eso al final lo pagan los vecinos del ayuntamiento. Porque, claro, esto también hay que contarlo. Los puestos públicos, los contratos públicos, los pagan los impuestos o de los vecinos de los ayuntamientos, o en este caso, en Castilla-La Mancha, de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Pero no tiene por qué suponer, más al contrario, se hace para evitar precisamente eso, incremento de personal en ningún sitio, y lo que se hace es para que un servicio se preste por una administración y se preste de la manera más eficaz. Porque hay ayuntamientos, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de las mancomunidades, que en algunos casos y para algunos servicios funcionan muy bien. Hay ayuntamientos que por sí solos no pueden prestar un servicio, pero que si se lo diera la Diputación Provincial, que puede contratar más y puede, por lo tanto, contratar más barato, porque también aquí se hacen economías de escala, lo podría prestar, lo prestaría mejor y lo prestaría de forma más asequible a los ciudadanos. Y yo creo que es una buena fórmula teniendo en cuenta la organización provincial que tenemos en nuestro país. Gracias. Gracias. Javier Romero, cuando quiera. Gracias. Presidenta, hemos hablado del pago a proveedores, va a suponer un balón de oxígeno para muchas empresas de la región, ha confirmado que a partir del día 27 se va a realizar. Para estas empresas, ¿con qué otras medidas van a contar por parte del Ejecutivo para dinamizar su actividad y, en definitiva, crear empleo? Pues mire, nosotros hemos puesto en marcha, y fue además la primera ley que se aprobó, y ha salido hace muy poco ya la normativa reguladora de la ley, la de desarrollo de la ley, me refiero, la ley de emprendedores, de autónomos y de pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha. En esa ley se contemplan muchas medidas de carácter financiero para ayudar a acceder al crédito, que es tan difícil hoy para las empresas de Castilla-La Mancha y del resto de España, para ayudar a acceder al crédito a aquellos empresarios que tengan proyectos que quieran poner adelante y que quieran comenzar a ejecutar y que no lleguen porque no tienen un préstamo o un crédito por parte de las entidades financieras. Por lo tanto, ayudas de carácter financiero. También ayudas de carácter directo a aquellos que quieren crear su propio puesto de trabajo, el llamado autoempleo, el que se quiere constituir como autónomo o el que quiere crear una empresa pequeña y dar contrato a una, dos o tres personas. Hay medidas de apoyo fiscal, deducciones fiscales cuando se presenta la declaración de Hacienda, en el IRPF, pero también hay medidas de apoyo directo para proyectos que sean innovadores y que sean proyectos nuevos. También tienen que contar con una parte de financiación de la persona que quiere poner en marcha un negocio, y tiene que verse que son proyectos viables y que razonablemente pueden prosperar, porque claro, es dinero que se da, dinero público, que al fin y a la postre es dinero de todos. Se toman también medidas muy importantes en el ámbito de la protección, por ejemplo, de las mujeres que se han constituido como autónomas o que han montado una pequeña empresa, para que las mujeres, además de trabajar y de crear su propio negocio, puedan ser madres. Esto es una demanda muy reiterada
por parte de la mitad de la población que se quiere constituir como autónoma, que somos las mujeres, la mitad de la población, que dice, bueno, pero es que una mujer que sea autónoma no puede tener hijos, no podemos tener hijos, tenemos que cerrar el negocio. Bueno, pues hay una ayuda directa que yo creo que también es muy importante para ayudar a contratar a una persona y que ese negocio siga funcionando. Dentro de muy pocos días va a ver la luz también un desarrollo muy importante de una norma que sacó el otro día el Gobierno de España, que conoce todo el mundo como la licencia express, que es la posibilidad de que se pueda abrir un negocio, un comercio, una actividad en cualquier lugar, en este caso de Castilla-La Mancha, sin necesitar una licencia previa. Bien, el Consejo de Ministros, el Gobierno, puso un límite de 300 metros cuadrados. Nosotros hemos ampliado ese límite y no vamos a poner un límite, si tenemos un límite, obviamente, que es la seguridad pública y la salubridad pública. Ese lo tenemos que poner, pero no vamos a tener ningún tipo de límite. Es decir, estamos trabajando también en algo que yo creo que también es extraordinariamente importante, y es que la Junta no sea un problema para aquellos que quieren hacer algo y para aquellos que quieren crear un proyecto que al fin y a la postre crea riqueza y crea puestos de trabajo. Es decir, evitar los obstáculos, la burocracia, el papeleo que impida a una persona poder montar un negocio que pueda fructificar. En todas esas líneas estamos trabajando. Cierto es que ahora económicamente la Junta no está en la situación más boyante, pero todo el dinero que hemos podido rescatar de otros lados lo hemos puesto ahí precisamente para ayudar a los empresarios que ya están funcionando y a los que quieran empezar a constituirse como tales. Gracias. Carmen Sánchez Jara, continúa. Gracias. Presidenta, en el ámbito rural, que es de hablar de una amplia dimensión de nuestro territorio de Castilla-La Mancha, existe bastante inquietud por las medidas que se están adoptando en los tres frentes principales, que serían las políticas sociales, la sanidad y la educación. ¿Qué medidas se pueden tomar para frenar o amortiguar el impacto que puedan tener esas medidas? Y, por otro lado, ¿qué futuro le augura a ese modelo de región eminentemente rural que tenemos? Pues mire, yo le auguro el mejor futuro a un modelo de región que, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España, nosotros somos la comunidad autónoma donde más porcentaje de nuestro territorio es medio rural. La comunidad autónoma de toda España donde más porcentaje de su territorio es medio rural es Castilla-La Mancha. Y yo quiero preservar el medio rural de Castilla-La Mancha. Precisamente por eso, en el medio rural tenemos que lograr que desde nuestros niños a nuestros mayores tengan las mismas oportunidades que aquellos que viven en el mundo urbano, precisamente por eso. Y por lo tanto, ya me he referido anteriormente al tema de la educación en el mundo rural y lo mantengo. Yo creo que un niño que vive y una niña que vive en el mundo rural tiene que tener igualdad de oportunidades y tener acceso a una educación de la misma calidad que uno que vive en el mundo urbano. Quizá le puede suponer algo de sacrificio a los padres, pero no van a tener que pagar por ello y el niño va a tener la educación que tiene que tener un niño de su edad y la niña va a tener la educación que tiene que tener una niña de su edad, rodeada de compañeros de su misma edad y con un profesor dedicado a ella las horas lectivas del día y no repartido de distintos cursos. Por ejemplo, eso en el ámbito educativo. Y en el ámbito de las prestaciones sociales, las personas que viven en el mundo rural van a tener exactamente las mismas prestaciones sociales que las que viven en el mundo urbano. La política que estamos llevando a cabo es que en el mundo rural no haya menos oportunidades que en el mundo urbano. Y le tengo que decir también, por ejemplo, y esto es una novedad, la parte más importante de los presupuestos generales de la Junta para este año, la más importante, sin duda alguna, más de un 87%, va destinada a pagar sanidad, educación y servicios sociales. Pero después de estos tres, sanidad, educación y servicios sociales, la agricultura y la ganadería tienen el primer puesto a la hora de hablar del gasto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por elevar el nivel de vida de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, de tener una auténtica industria agroalimentaria que de verdad cree puestos de trabajo. Le diré que, por ejemplo, este año, que tenemos una buena noticia, las exportaciones han crecido mucho y han crecido mucho, entre otras cosas, porque han crecido mucho las exportaciones de nuestro sector primario, del vino, ha crecido muchísimo. Pero no solo han crecido las exportaciones en términos cuantitativos, sino que además el precio de la uva este año vale el doble de lo que valía
el año anterior, y el sector vitivinícola es importantísimo en nuestro medio rural. Bien, en todo esto estamos trabajando, que también ayuda a mejorar las condiciones de vida en el mundo rural, no solo en el ámbito del vino, en el ámbito de todos los leñosos. Hemos, por ejemplo, acordado hasta 2 almacenamientos privados que ha hecho que los aceituneros, en este caso los olivareros, se encuentren en una mejor situación este año, a pesar del precio del aceite este año. Estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura para tener una posición común en la defensa de la PAC, que defienda a los agricultores de Castilla-La Mancha. Y tengo que decirle que en épocas pasadas el Gobierno de Castilla-La Mancha ni estaba ni se le esperaba cuando había que ir a hablar de la PAC a Bruselas. Ni estaba ni se le esperaba, porque no aparecía. Y ahora estamos siendo muy activos, tanto en la postura que tiene que presentar España como también en Bruselas. Y yo creo que esto también es muy importante a la hora de hablar de nuestro mundo rural. Y en el ámbito sanitario, pues mire usted, los vecinos del mundo rural van a tener exactamente la misma asistencia sanitaria que tienen ahora y no va a haber una disminución en la prestación. Sí va a haber una mejora en la gestión, porque tenemos la obligación de hacer una gestión eficaz y austera, precisamente para una cosa, para mantener el modelo sanitario universal y gratuito. Porque, mire usted, de los 10.800 millones de deuda, 10.800 millones de deuda que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la que nos encontramos, más de la mitad es deuda sanitaria. Más de la mitad es deuda sanitaria. Es decir, nos encontramos hace un año con una situación al borde del precipicio y nos hemos propuesto salvar la sanidad pública. ¿Hay que hacer algo de esfuerzo? Sí, en la mejora de la gestión y en hacer que la gestión sea muy eficaz, y a lo mejor algunos medios tienen que cambiar. Pero todo el mundo va a estar atendido y todo el mundo va a tener su prestación sanitaria garantizada. Eso se lo puedo garantizar. Más cuestiones por este lado. Javier Semprún. Gracias, presidenta. Hace un año mencionar la palabra caja era poner a nuestra región en los titulares de la prensa nacional. Ahora mencionar la palabra cajas es hablar del sistema financiero general. Pero hay un tema que yo creo que ha quedado pendiente de aquella fusión y que todavía está en Alvis y que a nosotros, bueno, a mí personalmente me preocupa especialmente, que es el del patrimonio artístico que tenía la antigua Caja Castilla-La Mancha, con cuadros del Greco, cuadros de Picasso, de Braque, y que quedaron en una especie de limbo legal, porque no quedaron incluidos en la Fundación Caja Castilla-La Mancha. ¿Podemos garantizar en estos momentos que ese patrimonio va a quedar a disposición de la región o se va a poder controlar que no salga de la región? Pues mire, yo le voy a decir, nosotros lo vamos a intentar. También le tengo que decir que este Gobierno es ajeno a todo lo que ha pasado con relación con la Caja, lamentablemente, porque con relación, por ejemplo, a la Fundación, nosotros estando ya en la oposición dijimos que el procedimiento no era el procedimiento legal y que era una barbaridad, como luego se ha demostrado, por otra parte, y que no podíamos seguir en esa dirección. Nosotros vamos a velar por una cosa, y es que el patrimonio social, el patrimonio, es decir, la obra social de lo que era en su día Caja Castilla-La Mancha, que hoy está en la Fundación, se pueda desarrollar, y estamos trabajando en ese tema, y que el patrimonio cultural que tenía la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha lo podamos mantener. Estamos trabajando en ello, pero no es propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no lo es. Quien tenía que hablar en nombre de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando se hicieron las fusiones, habló y no dejó ese tema garantizado. Ahora estamos tratando de negociar, por lo menos, le digo, la obra social, que yo creo que también es extraordinariamente importante, y vamos a ver cuánto podemos dedicar de esa obra social a atender a las necesidades sociales que tenemos en nuestra región. Y en eso estamos, señor Semprún, en eso estamos. Y yo espero conseguir todo lo posible, pero el problema es que no es patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero si a raíz de esa denuncia se pudiera incluso, además ahora que ya hay 100.000 millones de la Unión Europea para refinanciar, se pudiera dar marcha atrás al proceso a partir de esa cosa que se hizo mal, ¿cabría la posibilidad? Claro, lo que pasa que déjeme que le diga que yo veo muy difícil. Hay que ser realistas y no podemos
decirle a los ciudadanos cosas que son muy difíciles que ocurran. Yo veo muy difícil dar marcha atrás a ese proceso. Lo veo muy difícil porque hoy estamos en un mundo donde se está intentando que los bancos se fusionen, que las cajas se fusionen, e ir marcha atrás lo veo extraordinariamente complicado. Sí veo, sin embargo, la posibilidad de que una parte importante de las cajas de ahorros, que es su obra social, pues francamente la podamos rescatar, y estamos trabajando en el patrimonio cultural también. Continuamos con Ismael Barrio. Sí, yo, Presidenta, lo que llevamos de entrevista, he visto cómo las preguntas más extensas han estado en el modelo de Estado, las competencias, la educación, la sanidad, el empleo. No ha salido la herencia recibida. Yo creo que en este año de Gobierno una de las constantes ha sido la herencia recibida. Y posiblemente haya faltado explicar mejor la acción de Gobierno, que en estos últimos días de hacer balance, y yo lo estoy viendo en esta entrevista, hay más explicación sobre la acción de Gobierno. Y en este sentido le lanzo dos preguntas. Una, ¿está todo claro ya en cuanto a la herencia recibida? ¿El trabajo del síndico es ahora muchísimo más exhaustivo y eficaz que lo ha sido durante años? Le pregunto si está todo aclarado, si el Gobierno ya de Castilla-La Mancha que usted preside y después de un año tiene todo claro en lo que se refiere a las cuentas públicas. Y le lanzo una segunda cuestión en cuanto a lo que ya ha salido en la entrevista, en cuanto al modelo económico, el modelo productivo. La hemos oído en este año una defensa a ultranza de los autónomos, de ese tejido empresarial y que está pasando por muchas dificultades. Pero también la hemos visto entrevistarse y hablar con empresas importantes. Mi segunda pregunta es si hay intención de captar inversiones de esas grandes empresas que ven en nuestra región una posibilidad de contribuir al desarrollo económico. Pues mire, voy a empezar por la segunda pregunta. Yo una parte muy importante de mi tiempo la dedico a que todo el mundo conozca las enormes oportunidades que tiene Castilla-La Mancha para poder invertir aquí. Es una parte muy importante de mi tiempo. Y, desde luego, una parte importante de la acción de Gobierno se centra en intentar que vengan empresas a invertir en Castilla-La Mancha, a instalarse en Castilla-La Mancha o ayudar a empresas que están en Castilla-La Mancha para, de esta manera, que las empresas de Castilla-La Mancha puedan subsistir. Y, desde luego, lo pienso seguir haciendo. La creación de cualquier empresa nueva en Castilla-La Mancha es un acontecimiento, es una buena noticia en el pueblo donde sea. Y de eso no tengo la menor duda y, desde luego, esa es una parte muy importante de la actuación de nuestro Gobierno. La otra parte que me preguntaba usted, la primera parte, la herencia recibida, si está claro. Bueno, hoy tenemos claro que tenemos una deuda de 10.800 millones de euros, que es la deuda, que es el legado que ha tenido este Gobierno, que no es un legado solo que ha tenido este Gobierno, es un legado que tienen todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, porque esto lo tenemos que pagar entre todos. Es decir, los 10.800 millones de euros se pagan entre todos. ¿Cómo se pagan? Bueno, pues se pagan de muy distintas maneras, restringiendo los servicios, en materia de manera muy diversa, a veces bajando el sueldo a los funcionarios públicos, como hemos tenido que hacer, se pagan de manera muy diversa. Esto sí que lo tenemos ya claro. Tenemos claro también el volumen de ingresos real, el real, que tiene Castilla-La Mancha. Esto también lo sabía el Gobierno anterior, lo que pasa es que lo disimulaba en la ley de presupuestos. Y yo, desde el primer día, tuve bien claro que había que decirle a los ciudadanos de verdad el dinero que ingresábamos, tanto dinero y tanto dinero podemos gastar, porque estar diciendo cosas que no son, o que vamos a recibir un dinero que no vamos a recibir y que por lo tanto nos podemos gastar un dinero que de verdad no nos podemos gastar, pues yo creo que ya a estas alturas los ciudadanos están muy hartos de que les contemos historias que luego no son verdad. Ya sabemos que tenemos un presupuesto de 8.000 y pico millones de euros, que de esos de verdad el dinero del que podemos disponer son 5.600, y que de esa parte el 52% va a pagar gastos de personal. Y que de ese 52% que va a pagar gastos de personal, el 92% es personal de educación, de sanidad y de servicios sociales. Y que también el 92% de lo que se llaman los gastos corrientes, los gastos normales de funcionamiento de la Junta de Comunidades, se va a pagar gastos de educación, de sanidad y de servicios sociales. Esto ya es así y lo tenemos claro. Y sabemos las cifras. Y sabemos que tenemos que pagar 2,8, algo más, millones al día en devolver el capital, es decir, el principal del capital que hemos pedido prestado, y 1 millón de euros al día en pagar los intereses. Es decir, que de los presupuestos de la Junta prácticamente 1.300 millones al año se nos van en pagar
en devolver el préstamo, en devolver el capital, el principal, más los intereses. Bueno, pues yo creo que esto los ciudadanos lo tienen que saber. Y yo, desde luego, lo hemos contado, lo conté cuando presenté los presupuestos generales de la Junta, ayer lo conté porque teníamos que hacer el balance de todo el año y lo hemos venido contando. Yo creo que es importante que se sepa lo que hacen los gobiernos con el dinero que es de todos. Creo que la transparencia es muy buena y yo quiero que tengamos un gobierno muy transparente y creo que el no saber la verdad de las cuentas de antes pues nos ha dado muchos disgustos, francamente, y yo pretendo que eso no vuelva a pasar. Y también pretendo otra cosa. A mí se me podrá acusar de muchas cosas y tengo muchísimos defectos, pero hay uno que no quiero tener y es que me digan que he dejado esta reunión, tras esta reunión, después de lo que estoy contando aquí, que he dejado a nuestra región, a Castilla-La Mancha, endeudada por los años y los años y los años, e hipotecados a nuestros hijos y a los que sean nuestros nietos. Eso es lo que no quiero que me echen en cara. Y a lo mejor, para garantizar la estabilidad del mañana y el que tengamos unos servicios públicos básicos como queremos tener, pues tenemos ahora que hacer unos esfuerzos superiores a los que habíamos pensado. A lo mejor no, seguro. Pero yo creo que también para esto me han votado a mí los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y también le digo, no es nada agradable tener que decir que no. A todo el mundo le gusta llegar a un gobierno diciendo que sí, ¿verdad? Es decir, yo no soy masoquista, ¿eh? A mí también me gusta llegar a un gobierno diciendo que sí, diciendo que tenemos mucho para dar y mucho para repartir. Y a mí también. Pero creo que tengo que hacer lo que tengo que hacer porque si no sería una irresponsable y entonces sí que me podrían echar a patadas los ciudadanos de esta región. Marian. Buenas noches, gracias. Presidenta, yo un riesgo de contrariar al director de Radio Nacional, si me lo permite, tampoco le voy a preguntar por la herencia recibida. Le voy a hacer una pregunta económica y le voy a poner, si me lo permite, un ejemplo crudo, de esos que suele usted utilizar para que se le entienda clarito. La pregunta económica es, el Gobierno de España ha pedido y conseguido de Bruselas un aplazamiento del déficit para evitar quitar más dinero público a la economía española ya muy parada. Quisiera saber si usted va a copiar a Rajoy para evitar seguir haciendo recortes, porque todo el mundo sabe que en Castilla-La Mancha la situación de partida es peor. Ingresamos todavía menos dinero, somos una comunidad pobre, con una economía muy débil, con muy pocos ingresos y, sin embargo, tenemos mucha más deuda que pagar, pues lo disponible no hace falta decir que es menos. Sí. Y voy con el ejemplo. La filosofía de los tiempos es que solo podemos tener los servicios que nos podemos pagar. Y si no tenemos un aplazamiento del déficit, que no sé si lo va a pedir, por eso se lo preguntaba, o no acudimos a algún mecanismo de solidaridad interterritorial, de solidaridad del Estado, ¿podríamos volver a ese momento en que era más fácil, permítanme la crudeza, morir de un infarto en Castilla-La Mancha que en Cataluña porque no podemos pagarnos los mismos servicios sanitarios? Pues mire, a ese momento no vamos a volver. Esto es lo primero que le tengo que decir, porque a lo mejor yo tengo que cerrar toda la Junta. Fíjese lo que le estoy diciendo, pero desde luego vamos a mantener nuestra sanidad pública. Eso se lo tengo que decir ahora mismo. Y vamos a tener igualdad de prestaciones con las que tienen otras comunidades autónomas. Eso se lo digo desde ya. Igual hay otras cosas que no tenemos, hay otras subvenciones que no tenemos. También lo digo, sí lo digo. Pero nosotros vamos a tener prestaciones con las mismas garantías que en otras comunidades autónomas. Eso lo primero. Lo segundo, el Gobierno de España puede tener quizá, y le pueden dar quizá una mayor flexibilidad en ajustar el déficit. Pero la otra cosa es cómo el Gobierno de España emplee esa flexibilidad. Me voy a explicar. Yo dudo mucho que nos permita a las comunidades autónomas no cumplir con el objetivo del 1,5. ¿Por qué lo dudo mucho? Porque el Gobierno de España también tiene que hacer frente a un pago que es muy importante para los ciudadanos que viven en todas las comunidades autónomas. Y me estoy refiriendo a las pensiones y me estoy refiriendo a los subsidios de desempleo, que antes estábamos hablando también de ese tema. Y, por lo tanto, como eso hay que sostenerlo también, y son las partidas más importantes del presupuesto del Estado, con mucha diferencia, yo dudo mucho que las comunidades autónomas vayamos a tener la opción, se lo digo sinceramente, de decir, pues nosotros también aflojamos un poco, porque nos van a decir, no, si aflojáis vosotras, entonces no hay del otro lado. Y lo que hemos conseguido es para garantizar la estructura social también que viene directamente del Estado. Y, fundamentalmente, con esto me estoy refiriendo al subsidio de desempleo y al pago de las
las pensiones. Esto lo tengo que decir con toda la claridad. Y por lo tanto, crear falsas expectativas me parece engañar. Y mecanismos de solidaridad, pues le digo, doña Mar, nosotros a todos los mecanismos de solidaridad que ha puesto en marcha el Estado hemos acudido. Hemos acudido, somos la segunda comunidad autónoma que más ha pedido para pagar a proveedores, como les acabo de decir, que más ha pedido, entre otras cosas, porque éramos los que más deudas teníamos. Claro, esto no tiene mucho mérito, pero bueno, también hay que reconocer, y yo quiero recordar, que los servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Hacienda y el resto de las consejerías han trabajado para presentar más de 600.000 facturas al cobro, que se dice pronto, 600.000. Hemos acudido a ese mecanismo de solidaridad, hemos acudido a otro mecanismo que ha sido una línea también del ICO para pagar amortizaciones de capital de préstamos que vencían este año. Esto es menos conocido por los ciudadanos, pero también hemos acudido a esas líneas. Nosotros a todos los mecanismos de solidaridad que tengamos que acudir y que plantee el Gobierno de España, como si en el futuro los famosos hispabonos salen adelante, desde luego esta región va a acudir. A todos. Continuamos con Chema Villanueva. Gracias. Hola, presidenta. Hola. Dos preguntas. En primer lugar, ¿qué medidas no tomaría y qué medidas sí tomaría si hubiera una situación de bonanza económica, o qué medidas no hubiera tomado y si hubiera tomado en una situación de bonanza económica? Eso por un lado. Y en segundo lugar, como reflejan las encuestas del CIS, los españoles sienten mucha preocupación por la clase política, por sus dirigentes políticos. Si es consciente de ese rechazo, esa preocupación que hay entre los ciudadanos, y si cree que es una preocupación o un rechazo justo. Pues mire, con relación a la segunda pregunta, yo sé que los ciudadanos sienten rechazo hacia la clase política. También tengo que decirle que a lo mejor si le preguntaran por otras profesiones también manifestarían su opinión. Lo que pasa es que no solo les preguntan por los políticos, a los ciudadanos. No sé si les preguntaran por otras profesiones X lo que dirían los ciudadanos, pero seguro que también tendrían sus opiniones. En cualquier caso, ¿qué ocurre a la clase política? Pues que al fin y al postre los gobernantes, sobre todo en momentos de dificultad, somos los que tenemos que tomar las decisiones, y las decisiones más duras. Entonces es lógico, siempre tiene que haber un pagano, y es lógico que seamos nosotros. Eso se lo tengo que decir. ¿Cómo se combate eso? Pues estando muy cerca de la ciudadanía, diciendo las cosas muy claras, diciéndoles la verdad, porque yo creo también que por muy imperfecto que sea el sistema democrático, es el mejor de los sistemas que hay, también lo creo. Esto de que vengan de pronto figuras mesiánicas a salvarnos a todos, y a mí me preocupa mucho y me da mucho miedo. Yo creo que los ciudadanos prefieren elegir en democracia y tener distintas opciones. Y lo digo bien claro, yo es que creo en la democracia y la representatividad. Yo sé que también han aparecido movimientos diciendo no se nos representa a nadie, bien, pero ese movimiento ya se está representando a sí mismo. Ya se está representando a sí mismo. ¿Y cuál es la alternativa? ¿La alternativa es la anarquía completa? Pues los hombres, cuanto más civilizados somos, queremos sociedades más perfectas y mejor organizadas para prestarnos a nosotros mismos los servicios que demandamos, la sanidad, la educación, la seguridad. Por lo tanto, yo sé que nosotros, los políticos, prácticamente se nos trata como si fuéramos lo peor de la especie humana. Sí, yo lo sé y lo sufro. Creo que muchas veces también es muy injusto, porque también déjeme decirle que hay una parte muy importante de políticos, muy importante, que tienen una gran vocación de servicio público. Yo desde luego la tengo, si no, no estaría aquí, porque este oficio es muy grato en muchas cosas, pero es muy ingrato en la mayoría de las ocasiones, y por lo tanto hace falta tener una gran vocación de servicio público. Hace falta también creer en lo que haces. Yo creo en lo que hago y creo que mediante la acción de un gobierno se puede ayudar a mejorar la sociedad, por eso estoy aquí, y creo que lo que tenemos que hacer es tener una mayor cercanía con los ciudadanos, que cuando hablemos pues no parezcamos marcianos hablando, que es muchas veces lo que nos echan en cara a los ciudadanos. Es que los políticos hablan de cosas que no les entendemos, ¿no? Pues hay que hablar de las cosas que a la gente le importan. Yo creo que aquí estamos hablando de las cosas que a la gente le importan. Eso por una parte. Y me dice usted que qué medida no hubiera tomado. Pues mire usted, yo no hubiera bajado el sueldo a los empleados públicos si hubiéramos estado en otra situación.
por ejemplo. Me pregunta una, no lo habría hecho. No, algunas más. Sí, bueno, algunas más, pues o sí. algunas que también hubiera tomado, aunque también hubiéramos vivido una situación de bonanza económica. Bueno, pues hay determinadas prestaciones sociales para personas que están en situación más vulnerable, que no hubiéramos tenido que ajustar tanto, no las hubiéramos ajustado tanto. Sí, por ejemplo, creo que para hacer un sistema que sea de verdad sostenible en el ámbito sanitario, en cualquier manera, en época de crisis o en época de bonanza, teníamos que hacer un redimensionamiento de nuestro sistema sanitario y ir a colaboraciones público-privadas, como se estaba yendo en otras partes de España. O sea, eso creo que de alguna manera lo hubiéramos hecho en cualquier caso. También tengo que recordar que en esta comunidad autónoma se prestaba sanidad privada por parte de la Junta. Lo que pasa es que ahora parece que no se acuerda nadie. Mire usted, una parte muy importante de las facturas sanitarias que tenemos que pagar ahora, que dejaron sin pagar el anterior gobierno, son facturas sanitarias pagadas a centros sanitarios privados, es decir, a hospitales privados, a empresas privadas de sanidad, con las que antes contrataba la Junta, por ejemplo, para hacer más ligeras las listas de espera. Entonces, esto de que antes aquí no había sanidad privada es mentira. Es mentira. La Junta trabajaba con sanidad privada. Es verdad que luego no le pagaba. Y ahora lo vamos a pagar entre todos. Y yo prefiero decirlo alto y claro y que lo entienda todo el mundo. Porque como eso no va a suponer un perjuicio para el ciudadano que llega a la puerta del hospital, porque a él tampoco le van a cobrar. Y lo vamos a poder ver dentro de unos meses o dentro de un año escasamente, pues lo van a ver los ciudadanos. O sea, esa es de las cosas que de todas maneras habría que haber redimensionado y habría que haber operado de una manera distinta con la colaboración público-privada, porque si no el sistema público sanitario no era sostenible, era ya difícilmente sostenible incluso en épocas de bonanza. Me dice usted las que hubiera hecho y las que no. Bueno, pues son 3 ejemplos que le acabo de poner. Pero bueno, podríamos estar hablando, si me cojo el presupuesto, lo que pasa es que echaríamos 2 horas aquí usted y yo. Pero bueno, por ejemplo, esas. Bueno, más cuestiones por este lado. Antonio González. Sí, presidenta. Al margen, estamos hablando de la acción de su gobierno, naturalmente, pero en el escenario de Castilla-La Mancha, tanto en el político como en el social, hay otros actores también. Sí. Hablamos políticamente, en este caso de la oposición, que representa el PSOE fundamentalmente. Otros actores pueden ser los sindicatos, representantes agrarios o empresariales. ¿Cree que todos han actuado con la misma responsabilidad o han jugado el mismo papel en este último año tan duro? Bueno, si le digo la verdad, hombre, yo tengo una opinión personal y no quiero ahora criticar la actuación de nadie, porque cada uno es muy libre de tomar sus propias decisiones en cuanto a los intereses que tiene que representar. Yo esperaba, quizá, y lo sigo esperando, no desisto en esa idea, mayor apoyo del Partido Socialista, por una razón, porque todo el mundo sabe que Castilla-La Mancha es la región que tiene mayor déficit de España, la que tiene una de las deudas mayores de toda España. Para nosotros la deuda que tenemos representa el 7% de nuestra riqueza, mucho más que en el resto de las comunidades autónomas. Hemos tenido que presentar al pago, pues mire usted, facturas por valor de 3.000 millones de euros que no estaban ni reconocidas, las famosas facturas de los cajones. Y claro, cuando alguien deja esta situación al que viene después, el que viene después tiene derecho a pensar que, hombre, que por lo menos no le van a estar atacando todos los días después del papelón que le han dejado, ¿no? Lo digo así, de una manera muy llana, ¿no? Y yo esperaba que el Partido Socialista arrimara el hombro para salir de esta situación. No lo está haciendo. Yo le he ofrecido, y lo sigo diciendo, la posibilidad de tener unos presupuestos pactados conjuntamente, pero claro, unos presupuestos que tienen que ser unos presupuestos reales, diciendo de verdad lo que hay. Si cada vez que se habla de presupuestos lo que piden es más gasto, más gasto, más gasto, y sabemos, igual ellos que yo, pero ellos también, ellos mejor, porque ellos son los que han creado la deuda, que no hay de dónde gastar, pues esa no es manera de pactar unos presupuestos. Ahí hubiera esperado un mayor apoyo. Por el ámbito de las organizaciones sindicales y empresariales, nosotros hemos hablado con las dos. Yo tengo que decirle que algunas organizaciones sindicales se han comportado con un sentido de la responsabilidad extraordinario,
con independencia de que defiendan sus intereses. Yo comprendo que cuando, como yo he reconocido aquí, hemos tenido que recortar el sueldo a los empleados públicos, las organizaciones sindicales defiendan a los empleados públicos. Lo entiendo, lo entiendo. Tanto del ámbito general, como en el ámbito sanitario, como en el educativo, lo entiendo. Pero también tienen que saber que hoy en día, bueno, pues es una suerte ser empleado público. Es verdad, lo es. Hay muchas personas que lamentablemente están en paro. Tengo que decir lo mismo de las organizaciones agrarias, la inmensa mayoría de las cuales, las más representativas, las que de verdad representan a los agricultores y los ganaderos de esta región, se han comportado con una extraordinaria responsabilidad. Y bueno, yo creo que aquí cada uno hace las cosas lo mejor que sabe, lo mejor que puede. Yo intento hacerlas con mi gobierno también lo mejor que puedo, y también tengo que decirle que me siento muy orgullosa del equipo de gobierno que tenemos, que están trabajando mucho y muy bien, y mucho, desde el primer día que llegamos. Ayer tuve la oportunidad de hacer el balance del primer año de gobierno. Ellos todavía ni siquiera estaban. Fue un año desde que yo tomé posesión. El gobierno se formó una semana después. Pero desde el primer día le tengo que decir que todos han trabajado sin descanso, porque esto está siendo muy duro y hay mucho todavía por hacer y todavía tenemos que seguir trabajando más duro. Pero precisamente como hay trabajo, como hay un programa de gobierno, como hay ilusión y hay convencimiento de que lo podemos conseguir, yo creo que lo vamos a conseguir. Y para conseguirlo también yo creo, sinceramente, que cuento con la mayoría de los agentes sociales a los que usted ha hecho referencia. Bueno, se han puesto sobre la mesa las principales cuestiones de interés para Castilla-La Mancha. Tenemos unos minutos más para esta entrevista, 2 o 3 preguntas más. Pueden ir pidiendo el turno. Me lo pedían por aquí Raúl Bellerín. ¿Qué grado de preocupación tiene sobre el estado de los ríos de Castilla-La Mancha y en concreto el Tajo? Y si no cree que urge ya tomar medidas para tratar de aliviar la situación de un río que a veces da la sensación de que se nos muere. Pues sí, la verdad es que la última noticia que hemos tenido en Toledo con esos peces muertos de creo que era un colector, ¿no?, del ayuntamiento que se había estropeado ha sido una mala noticia. En cualquier caso, yo creo que tenemos que tomar decisiones ya. Los planes de cuenca se tienen que aprobar de una vez por todas y desde luego el Gobierno de Castilla-La Mancha va a estar defendiendo el caudal ecológico necesario para Castilla-La Mancha en toda la extensión del Tajo, no solo para el Tajo, le tengo que decir, también para el Júcar y también para el Guadiana y para el resto de los ríos que atraviesan nuestra región. Nos hace falta ya un plan hidrológico nacional que contemple los intereses en los acuíferos en Castilla-La Mancha y los derechos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha en materia de agua, y nos hacen falta ya unos planes de cuenca que de verdad regularicen la situación de las cuencas hidrográficas, porque es que llevamos desde hace 8 años en el que se suspendió el Plan Hidrológico Nacional por entonces el Partido Socialista Obrero Español, llevamos sin política hidráulica en este país 8 años y hace falta y urge, estoy de acuerdo, tener ya los planes de cuenca y tenerlos bien definidos para proteger nuestros ríos, y hace falta de una manera muy importante ya un plan hidrológico nacional. Muchas gracias. Pedía la palabra Aureliano Bermúdez. Hemos sabido que en el primer trimestre en el conjunto de las autonomías se ha conseguido un déficit cero. Estamos a punto de llegar al ecuador del año y el objetivo a cumplir es el 1,5. Ahora que estamos en el ecuador casi, ¿cómo ve que vamos a acabar el año? ¿Vamos a conseguir ese objetivo en Castilla-La Mancha? Pues mire, nosotros tenemos el firme propósito de conseguirlo. Por una razón, no por ser los primeros de la clase, sino porque si nosotros demostramos que somos una región capaz de conseguir ese objetivo, vendrán a invertir a Castilla-La Mancha y nos darán crédito a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para poder invertir, para poder gastar y para hacer proyectos y para hacer planes y para crear empleo. Y tendremos la confianza de los inversores y de los empresarios. Y esto es un círculo que puede ser o virtuoso o vicioso. Y cuando ven que eres incapaz de controlar los gastos, que eres incapaz de cumplir aquello a lo que te has comprometido, pues los inversores no creen en ti, no vienen aquí, aquí no se crea empleo, aquí no se crea riqueza. Es decir, es optar o por el círculo virtuoso o por el círculo vicioso, y en el virtuoso es en el que tenemos que trabajar. Yo, desde luego, tengo el firme propósito de intentar cumplir y creo que vamos a ser capaces de conseguirlo, sí. Va a ser duro, pero lo vamos a conseguir.
Gracias. Pedía también la palabra Marian. Gracias. Ha sido un año muy intenso en acontecimientos y en noticias negativas, pero yo tengo especialmente grabado de todas sus comparecencias aquella en la que presentó, creo que era el 2 de diciembre, el segundo plan de ajuste. Sí. A mí me pareció que incluso hubo momentos en que se emocionaba por la dureza de lo que estaba contando. Quisiera saber cuál ha sido la decisión más dura de tomar, si tenía relación con eso, y preguntarle brevemente por la oposición y por las principales críticas que ha hecho a su gobierno el Partido Socialista, que es el partido de la oposición. Han acusado básicamente a su gobierno de tener demasiada gente de fuera que no sentía los colores y no peleaba por la tierra como si fuera autóctono. Le han acusado a usted de estar demasiado pendiente de ser la primera o de querer ser la primera en todas las estadísticas nacionales, aunque tomara medidas un poco más dañinas para Castilla-La Mancha. Y una cosa que a mí me parece muy grave, el jefe de la oposición, el secretario general del Partido Socialista, alcalde de Toledo, acusa al Partido Popular, al Gobierno y a su presidenta de estar detrás de una operación de acoso a Toledo y al Ayuntamiento para dañar su figura. Bueno, ¿Qué puede eso, decirnos? pues mire, vamos a ver. La primera pregunta que me hacía usted acerca de las medidas, pues mire, no era por una medida en concreto, era el conjunto. Yo sabía que era muy duro lo que estaba diciendo, es verdad, y hubo un momento en que, bueno, pues te cuesta seguir. Yo sabía que era muy duro lo que estaba diciendo, pero también sabía que había que decirlo. Y yo prefiero decirle a los ciudadanos la verdad, y prefiero decirle a los ciudadanos va a pasar esto, esto y esto, que no decírselo. Y era muy duro, porque además, bueno, creo que fuimos los primeros que lo dijimos con tanta claridad, y yo creo que la sinceridad es buena. Y que cuando tú vas a pedirle a tus conciudadanos un sacrificio, lo mínimo que puedes ofrecer es sinceridad, lo mínimo. Y los ciudadanos, muchos de ellos, hay algunos que les parece mal, porque les afectan las medidas, pero aunque les afectan las medidas, generalmente agradecen que les cuenten por qué les están haciendo pasar determinados sacrificios. Yo desde luego lo agradezco como ciudadana, y pensé que era lo mejor, lo más leal, y lo voy a seguir haciendo, pero era el conjunto. Con relación a las críticas de la oposición. Mire, yo no quiero ser la primera de la clase. Yo quiero que Castilla-La Mancha sea la primera en empezar a crear empleo. Claro que sí. Eso ya se lo digo. Sí, claro que sí. Y quiero que Castilla-La Mancha sea la primera región donde empiecen a llegar empresas de fuera para invertir. Sí. También le digo sí. Ahí también quiero ser la primera de la clase. Y si en Castilla-La Mancha empezamos a ver números positivos de crecimiento antes que en otros sitios, le digo sí. También quiero ser la primera de la clase. Entonces, si me acusan de querer ser la primera de la clase en eso, pues les digo, llevan razón, sí, quiero. Así de claro. Pero para eso. Porque, le vuelvo a decir, es que a ningún gobernante, y sobre todo después de haber gobernado 30 años el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, que no es mi partido, a ningún gobernante le gusta llegar al gobierno para decir cosas que sean impopulares. Lo vuelvo a decir, yo no soy masoquista. A mí también me gusta dar buenas noticias. Y cualquiera que crea lo contrario es que, perdóneme, no tiene dos dedos de frente. A mí también me gusta dar buenas noticias, ni que fuera tonta. Claro que sí. Pero bueno, yo creo que con lo que estamos haciendo, precisamente porque hemos sido los primeros que reconocimos cómo estábamos, porque fuimos los primeros, eso también se acordarán todos los que estamos aquí, pues precisamente por eso hemos empezado a poner las medidas que teníamos que poner antes. Y yo creo que eso nos va a dar su fruto. Entonces, si de lo que me acusan es de eso, pues mire, sí, pero lo hago por mi tierra, y lo hago por mis conciudadanos, y lo hago por todos los que viven aquí. Estos que dicen que yo no tengo un gobierno de Castilla-La Mancha, pues mire usted, todos los consejeros que hay en el gobierno son consejeros de Castilla-La Mancha, todos. A mí me hace mucha gracia que digan estos... que diga esto personas del Partido Socialista que han pertenecido a gobiernos donde había consejeros que todos sabíamos que vivían fuera de Castilla-La Mancha. Claro, yo con todos los respetos, yo no me voy a poner a dar nombres. Pero me podría empezar a dar nombres uno detrás de otro y no terminaría. Entonces, yo tengo que decir que todos mis consejeros son personas de Castilla-La Mancha. Prácticamente todos menos uno por nacimiento, y el otro también lleva viviendo muchísimo tiempo aquí. Entonces, eso me parece una estupidez y una demagogia barata y absurda. Pero le voy a decir más.
si tuviéramos la posibilidad de contratar, entre comillas, y de que vinieran a trabajar a Castilla-La Mancha y al Gobierno de Castilla-La Mancha personas de otras regiones de España que fueran las que tuvieran en sus manos la posibilidad de ayudarnos a salir de aquí, de la situación en la que tenemos, también las traería. O sea, esta, tontería de que Castilla-La Mancha no puede venir nadie de fuera, lo que significa es de una cerrazón y de un mirarse el ombligo que no tiene nombre, yo soy de Albacete, no nací allí, pero yo soy de Albacete. Y yo en Albacete tuve mucho tiempo un alcalde, por cierto, del Partido Socialista, que no era de Albacete, que era de Ciudad Real. Y nunca nadie le echó en cara que fuera de Ciudad Real. Es que me parece una tontería. Perdónenme, pero es que el razonamiento ese que hace el Partido Socialista me parece de una estupidez sin límites. Lo siento, pero lo tengo que decir. Pero también le digo, los consejeros del Gobierno de Castilla-La Mancha son de Castilla-La Mancha. Y me había hecho usted otra pregunta. Se queja el alcalde de Toledo, que es también, como sabe. Bueno, eso es otra memez. Claro, porque pensar que piensa el alcalde de Toledo, que yo tengo dedicado todo el Gobierno de Castilla-La Mancha y toda la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha a destruir su imagen, me va usted a perdonar, es una memez. Y lo digo suave. Lo he dicho suave, ¿no? Es una memez. Otra cosa es que el alcalde de Toledo le parezca bien o mal lo que yo hago como presidenta de Castilla-La Mancha, pero yo no tengo como objetivo cargarme al alcalde de Toledo, por favor. Por favor, yo soy vecina de Toledo y el alcalde de Toledo da la casualidad de que es mi alcalde. O sea, no. Otra cosa es que hay cosas que él quiere que se hagan en Toledo, y en Toledo la Junta de Comunidades tiene la responsabilidad de tratar a la ciudad de Toledo de la misma manera que trata al resto de las ciudades de Castilla-La Mancha, pongámonos, por ejemplo, capitales de provincia. Y el alcalde de Toledo a veces quiere que en Toledo las obras municipales las pague y las haga íntegramente la Junta, para luego inaugurarlas él, eso sí, por poner algunos ejemplos que están de muy reciente actualidad. Pero bueno, yo creo que eso también entra dentro del juego político. He dicho lo de memez para no utilizar un insulto que nadie se pueda sentir perjudicado y refiriéndome solo a ese tipo de argumento, porque yo no creo que aquí nadie sea tonto, ni mucho menos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que se han planteado los temas más interesantes que más interesan a los castellano-manchegos. Gracias a todos por participar en esta entrevista especial. A usted, Presidenta, por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias. Por poner sobre la mesa estos temas. Me gustaría invitarla también, si quiere, lanzar un mensaje más a los castellano-manchegos en este aniversario. Pues sí me gustaría decir a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a todos los hombres y mujeres de nuestra tierra, que yo sé que ha sido un año complicado, sé que ha sido un año difícil para muchos de ellos. Todavía nos queda un tiempo algo difícil, pero también sé que estamos tomando las medidas necesarias para salir hacia adelante. Los esfuerzos que estamos haciendo desde Castilla-La Mancha y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no son esfuerzos que vayan a caer en saco roto, y hoy tenemos todavía que seguir pasando algunas dificultades para garantizar el futuro de nuestros hijos y para garantizar la creación de empleo en poco tiempo, porque ya va siendo menos el tiempo que nos queda de aguantar esta situación. Yo quiero decirles que estoy convencida de que con las reformas que hemos hecho vamos a salir hacia adelante. Estoy convencida, y que estén convencidos también todos los que me puedan estar escuchando, que tienen un gobierno austero, sobrio y que sabe por dónde va, que muchas veces tiene que tomar decisiones difíciles, pero que las hace por el bien de Castilla-La Mancha, no para ganar unas elecciones, porque ya sé yo que con estas decisiones no se ganan elecciones, pero sí tenemos una obligación y la hemos asumido, y es sacar a nuestra tierra y a los ciudadanos de nuestra tierra de una situación muy crítica donde nos encontramos y donde nos encontrábamos hace un año. Y estamos trabajando mucho, yo sé que también los ciudadanos están trabajando mucho, pero estamos caminando en la buena dirección. Desde luego tenemos un futuro y sé que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias, Presidenta, y gracias a todos los periodistas de Castilla-La Mancha representados en este debate.
Gracias a todos y, por supuesto, muchas gracias también a ustedes que nos han seguido por sus pantallas de televisión, también nos han escuchado este programa especial. Gracias por acompañarnos en un año de gobierno. Cospedal responde.